Y es que para aprender cálculo tienes que tener claro el concepto. Se llama Matemáticas 1, Cálculo Diferencial de Ronald. Este libro no trae cálculo diferencial, es bueno. En su forma, algo como desigualdad. ¿Qué es una desigualdad? Básicamente es otra manera. Hola, yo soy el maestro AHA y hoy este es un video un poquito muy improvisado porque no lo tenía planeado, ya que realmente esta pendejada que voy a hacer ahora no lo tenía planeada. Así que espero les sorprendan de su comprensión, porque es algo que yo apenas estoy aprendiendo. Y estoy hablando de cálculo diferencial, o sí. En matemática hay dos herramientas muy útiles, el cálculo diferencial y el cálculo integral. Pero no puedes aprender el cálculo integral si no sabes cálculo diferencial. Y yo he estado estudiando cálculo diferencial. Bueno, no precisamente el cálculo diferencial, sino los previos antes del cálculo diferencial. ¿A qué me refiero con los previos? Tenemos que saber tres cosas fundamentales antes de meternos de lleno a lo que es derivar. Tenemos que saber, número uno, intervalos, desigualdades o inecuaciones. Segundo cosa, funciones. Y tercero, límites. Necesitamos saber estas tres cosas antes de meternos al cálculo. Este video va un poquito más enfocado a algunos libros que yo estoy usando para estudiar precisamente el cálculo, y va precisamente enfocado a lo que es intervalos. Ahorita vamos a entender, pero primero me interesa decir qué libros pueden usar ustedes para estudiar el cálculo, para que si quieren hacer ejercicios o profundizar más en el tema, sepan cuáles pueden usar. De igual forma, en la descripción de este video voy a dejar un link a un canal donde recomiendan 7 libros de cálculo diferencial e integral, pero a continuación te voy a mostrar los que yo voy a usar o los que yo estoy usando para estudiar realmente el cálculo, ¿no? Primero que nada, ahorita voy a hacer captura de cámara, y es que para aprender cálculo tienes que tener claro conceptos básicos de álgebra, geometría y trigonometría y geometría analítica. Básicamente, los libros de precálculo, como este, que se llama Precálculo por James Stewart, pues es bastante bueno que lo tengan en mente si ustedes quieren aprender cálculo, porque a veces se olvida uno de algunos conceptos o de algunas cosas, o principalmente si ustedes no llegaron a ver, yo que sé, tipos de cosas como hipérbole o otras cosas. Es muy bueno tener un libro precisamente de precálculo porque vienen todos los temas, desde álgebra hasta geometría analítica, por lo tanto no está de más tener un libro. Yo recomiendo este es el que yo he usado durante 3 semestres de una vocacional, entonces este es el que yo he usado. Y bueno, ahora sí pasemos a lo bueno, que son libros de cálculo. El primero es este, que como su portada es negra, la voy a acercar un poquito más. Espero que ahí se vea mejor. Se llama Matemáticas 1, Cálculo Diferencial, de Ron Larson. Este libro solo trae cálculo diferencial. Precisamente, este es uno de mis principales apoyos para hacer este tipo de videos. Precisamente estos videos de cálculo que voy a hacer, este es mi principal apoyo. Es un libro que tiene una teoría bastante básica, bastante comprensiva para la persona. Y realmente viene muy bien explicado y trae muchos ejercicios. Neta, a pesar de que se ve delgadito, está potente este libro, entonces lo recomiendo. No sé si esté en PDF este libro, pero supongo que sí, alguna persona se lo debe de haber pirateado. Precisamente creo que esta es la 4ª versión, y generalmente en internet encuentras una versión anterior a la más actual, o sea, la 3ª edición. Si no me recuerdo, esta es 4ª, entonces en internet debe de estar la 3ª versión. Otro libro que recomiendo completamente es este, que apenas lo empecé a leer, Cálculo de una variable, igual por el autor del libro de precálculo, James Stewart. La ventaja de este libro es que trae los dos cálculos, tanto diferencial como integral, y trae un poco de ecuaciones diferenciales, entonces es una ventaja. Ecuaciones diferenciales no se preocupen, las ven hasta que ustedes entren a la carrera de ingeniería, o en cuyo caso si entran a algún área de físico-matemáticos. En el área de físico-matemáticos la van a ver, pero en una vocacional o en una preparatoria, en el nivel bachillerato, solo ven los dos cálculos. Entonces, este libro es bastante bueno. La verdad, si la teoría del libro anterior, que fue Matemáticas 1, por Ron Larson,
Si la teoría de ahí es muy comprensible, esta está más chingona, la neta está más fregón este libro. Su teoría es muchísimo más comprensible, trae igual ejercicios, viene bastante bien explicada la teoría, y lo bueno de este libro es que al final de cada capítulo viene un tipo examen donde te repasan todos los conceptos que tú debes de saber. Entonces, bueno, otro libro que realmente creo que es bueno, este sí no lo he empezado a leer, este es muy viejo, se llama Cálculo Diferencial e Integral por William Anthony Granville, es este. Y bueno, realmente es muy bueno, trae igual bastantes ejercicios, solo que este sí ya se enfoca precisamente, empieza desde límites. Este libro empieza desde límites, más o menos, cálculo diferencial, de ahí se sigue con cálculo diferencial, cálculo integral, ¿no? Bueno, precisamente quería mostrarles esto para que sepan que realmente qué libros yo voy a estar usando y qué libros recomiendo, excepto el de precálculo. Eso es como para que repasen conceptos que necesitan saber. Ahora sí, dicho eso, empecemos con el tema principal de este video, que son los intervalos. ¿Y qué es un intervalo? Se van a preguntar. Ah, mira. Intervalos. Me salió bien fea mía, pero bueno. ¿Qué es un intervalo? Realmente un intervalo es un segmento de la recta de los números reales. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que es un número real, ¿no? Ya todos sabemos que los números reales es la unión de los números racionales con los números irracionales. ¿Y qué pasa aquí? Realmente todos los números reales, están plasmados en una recta numérica tal que así, ¿no? Donde aquí tenemos el más infinito y el menos infinito. Todo esto está dividido por un cero, ¿no? ¿Qué es un intervalo? Se van a preguntar, mira, pues es básicamente tomar, yo qué sé, este pedacito de recta, donde yo aquí puedo tener un 2, aquí un 3, o un punto 5, ¿no? Realmente es un intervalo. Es un pedacito de toda la recta de los números reales. Eso es tener un intervalo. Ahora bien, pasemos a algo muy interesante, que es que un intervalo puede ser abierto, cerrado o demás chingadera. Pero ahorita vamos a entender bien qué es eso o cómo se define. Y es que realmente un intervalo se puede dividir en dos categorías: abierto o cerrado. O como se dice en English, close y open, ¿no? De que eres open mind. Se les clasifican estas dos categorías. Ya definimos que es un intervalo, es un pedazo de segmento de los números, de la recta de los números reales, ¿no? Que es un intervalo abierto. Es cuando yo tengo una expresión del tipo x es menor a un número a, por ejemplo. Este es un intervalo abierto. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que x va a existir siempre y cuando sea menor que a. O sea, siempre y cuando x sea más chiquito, o sea, que nuestra x sea así y a sea así, siempre que x sea más chiquito que a, va a existir. Supongamos que a es igual a 4, ¿no? Por lo tanto, x para que pueda existir debe ser menor a 4. Pero se le llama intervalo abierto, ¿por qué? Porque no puede tomar el valor de 4. Ese es un intervalo abierto. Es decir, cuando mi x o mi incógnita, por así decirlo, no puede tomar el valor de a. Puede tomar un número o valor. Es más, inclusive puede tomar el 3.99 periódico. ¿Por qué? Porque no es 4. Es un número cercano a 4, sí, pero no es el número a. Esto es un intervalo abierto o un intervalo open. Ay, no mames, aquí me faltó la E. Ahora vamos con un intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Es cuando yo puedo decir este tipo de expresiones: x es menor o igual a. ¿Cuál es la diferencia con el intervalo abierto? Que aquí mi x, más bien, si yo digo que a va a ser igual a 5, mi x, hay dos casos: o es menor a 5 o x es igual a 5. Estos son los dos casos. O sea, o x es menor a 5 o x es igual a 5. Ese es un intervalo cerrado.
Ahora bien, es importante que sabemos escribir, o que sepamos escribir, cómo es un intervalo cerrado y un intervalo open en la recta de los números reales. Para escribir un intervalo así bien abierto como la putiza que le van a dejar al Kong en la película, podemos hacerlo de dos maneras. Yo aquí voy a dibujar una recta. Aquí va a estar nuestro cero, ¿no? ¿Cómo puedo yo representar a un intervalo abierto? En este momento yo voy a manejar letras, más bien variables, ¿no? Para representar un intervalo abierto tengo dos sopas. O uso un paréntesis, así, o la segunda opción. Aquí está el cero, menos infinito e infinito, ¿no? La segunda opción es muy similar, pero se usan unos círculos o unos puntos que no están rellenitos. Es decir, unos puntos débiles, unos puntos que no comieron bien y se quedaron así. Así se puede, así es como yo puedo escribir un intervalo abierto. Si ustedes llegan a ver en algún momento que un intervalo tiene paréntesis, significa que es abierto o que es una expresión del tipo x menor a un número a. Claro está bien que x también puede ser menor a y esto puede ser menor y b puede ser menor que x, o sea, tenga que cumplir con esa condición, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero esto ya se le considera un intervalo. Ahorita me interesa hablar bien, pero esto ya se lo considera una desigualdad, pero ahorita me interesa que aprendan cómo es un intervalo abierto, un intervalo cerrado, y ya en el siguiente video de desigualdades vamos a aprender este tipo de cosas, pero bueno, prosigamos. ¿Cómo es un intervalo cerrado? Pues si son observadores ya podrán intuir cómo es, y es que en realidad es la misma chingadera, pero revolcada, o sea, es la misma porca pero revolcada. Porque aquí en lugar de usar un paréntesis, puedo usar un corchete. Un corchete, y todos los números que estén dentro de estos corchetes, aquí está, todos estos números dentro de este corchete, van a ser nuestro intervalo. O también, la otra manera de escribir un intervalo cerrado es aquí está el cero. La otra manera es con unos puntachos chingones. Unos puntachos mamadísimos, hijo de su puta madre. Estos puntachos nos representan un intervalo cerrado. ¿Qué es un intervalo cerrado? Ya lo vimos. Es una expresión del tipo x es menor o igual a, donde también lo puedo representar con una expresión del tipo x es menor o igual a y b es menor o igual a b. B es menor o igual a x. Ahora bien, una vez que ya sabemos que es un intervalo, tenemos que pasar a algo un poquito más preocupante, o que es bueno que se sepa, ya que pueden existir intervalos mixtos. ¿Qué es un intervalo mixto? Es un intervalo donde puede haber uno cerrado y otro abierto. Así que ahorita lo que van a ver ustedes es un pequeño corte, pero yo voy a armar una tabla donde van a estar todos los intervalos en su forma tanto de intervalo como de desigualdad. ¿Qué es una desigualdad? Básicamente es otra manera de escribir un intervalo. Y es que realmente cuando yo digo, por ejemplo, cuando yo digo la expresión 1,6, esto yo lo puedo representar como un intervalo. Entonces, ¿cómo quedaría como intervalo? Pues mira, 1 debe ser menor a x y esto debe ser menor a 6. Todo esto de aquí se le llama también inecuación. ¿Por qué? Porque es una especie de ecuación, pero en una ecuación solo podemos tomar un valor. O sea, x va a tener solo un valor, pero en este caso puede tener toda una infinidad de valores siempre y cuando esté en el rango de 1 y 6. No puede ser 1 y 6, pero sí puede ser 1.1, porque no es 1, pero sí puede ser 5.99 porque no es 6. Básicamente esto es una inecuación y esto es un intervalo y esto es como se escribe, pero es importante que sepamos la nomenclatura general. Así es que después de un corte comercial van a ver todo esto. Y retomamos este video. Muy bien. Ya hice toda esta tabla, realmente yo me la aprendí, pero no es muy necesario aprenderse todo esto, simplemente es para ejemplificar los tipos de intervalos que hay. Tenemos este intervalo donde es
paréntesis A, B, paréntesis, ¿no? Es un intervalo open, de abierto, ¿no? Y su tipo de desigualdad, creo que está muy chiquita, pero su tipo de desigualdad es A. El número A va a ser menor que X y X va a ser menor que B. Ese es el tipo de desigualdad que nos está representando. Después tenemos este con corchetes. Corchete A, B, corchete, ¿no? Es un intervalo close de cerrado, ¿no? Entonces creo que está igual, está muy chiquito, a la verga. X es menor o igual que X menor o igual que B. Después tenemos el primer tipo de mixto, ¿no? Un abierto y un cerrado. Es el mixto y aquí tenemos esto, ¿no? Cuando es mixto, realmente para los mixtos y para los que siguen, aquí les va el trucazo. Siempre que haya un paréntesis significa que es abierto. Por lo tanto yo sé que mi A debe de ser menor que X. ¿Por qué? Porque aquí A lleva un paréntesis. Si es un paréntesis lleva este símbolo que significa menor que. Y si hay un corchete significa que debe ser menor o igual que B. Lo mismo explica para este. En este caso lo voy a borrar. En este caso, ¿qué tenemos? Que A lleva un corchete, lo que significa que es menor o igual a X. Pero B no lleva un corchete, lleva un paréntesis, lo que significa que X es menor que B. Y después tenemos los infi 1, infi 2, infi 3 y infi 4. Los llamé así de infi de infinito. Infinito 1, infinito 2, infinito 3, infinito 4. Realmente no existe el infinito 1, el infinito 2, el infinito 3 o el infinito 4. Pero es simplemente para que aprendan esto. Ya que realmente un intervalo puede tender al infinito. ¿Qué significa que puede tender al infinito? Que pueda tener un valor entre A y ya sea el infinito negativo o el infinito positivo. O sea, ¿se va a chingar a su madre para el positivo o se va a chingar a su madre para el negativo? Muy sencillo, ¿no? El infi 1, ¿qué consta? Ah, pues mira, en el infi 1 tengo un paréntesis A como infinito positivo. ¿Qué significa? Que nuestro número X debe de ser mayor o igual a A. ¿Por qué? Porque voy a tender al infinito positivo. Algo que creo que debería ser importante, que no mencioné, es que, por ejemplo, si yo tengo un intervalo que tiende al infinito, a la hora de representarlo en la recta que es cerrado, por ejemplo, se hace así, ¿no? Ay, cabrón, que creo que no. Pongo aquí un corchete y yo sé que aquí va a estar A. Y todos los números que estén de acá para acá o inclusive A van a satisfacer esto. El infi 2, ¿qué es? Ah, pues mira, aquí tengo un B y un corchete, lo que significa que nuestro número, como va a tender al infinito negativo, significa que debe ser menor o igual a B. ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Muy sencillo. Tenemos el infinito positivo, voy a agarrar otro plumón. Lo que significa aquí es que aquí voy a tener un número B y que todos los números que estén para acá van a satisfacer esto. Después tengo el infi 3. Es lo mismo que el infinito. Es lo mismo que el infi 1, solo que aquí es un intervalo abierto. ¿Qué significa que es un intervalo abierto? Que no puede tomar el valor de A. En este caso es lo mismo. Si yo digo que tengo paréntesis A, coma, infinito, paréntesis, significa que X debe de ser mayor, no se veía bien, X debe de ser mayor que A. Borro esto una vez. Y aquí tengo menos infinito, coma B. Y B aquí tiene un paréntesis, lo que significa que es un intervalo abierto. Lo que significa que X es menor que B. Y ya esos son los que tienen que saber de intervalos. Realmente lo importante aquí es que se aprendan que el símbolo de menor que o mayor que es para un intervalo abierto y que el símbolo de menor igual o mayor o igual que es para un intervalo cerrado, y ya con esos pueden intuir los demás. Ah, ojo, pequeño dato curioso. Voy a borrar esta tabla. Me voy a quitar aquí unos segundos para que puedan tomar screenshot o para que la puedan anotar. Pequeño dato interesante. ¿Qué pasa si yo tengo un intervalo infinito? ¿Por qué el infinito lleva un número abierto y no uno cerrado? ¿Por qué el infinito
lo tengo que dejar abierto. Piénsenlo, razónenlo, y lo que termino de borrar esto a chingar a su madre. Piénsenlo. Es una respuesta muy sencilla, pero muy bonita. Ya. ¿Por qué yo tengo que escribir el infinito? ¿Con símbolo o con un paréntesis? ¿Por qué el infinito lo escribo así? ¿No? Menos infinito, infinito. Ojo, aclaro, pequeño paréntesis. Esto representa a toda la recta de R. Toda la recta. Ay, cabrón. La recta R. Donde todos sabemos que esto significa que son los números reales, ¿no? ¿Por qué yo escribo esto así? ¿Por qué el infinito, el menos infinito, lo escribo con un paréntesis? Verás, mi pequeño estimado amigo, el infinito no es cuantificable. ¿Y qué significa que no puede ser cuantificable? Que no sé su valor exacto. Porque cuando yo digo que tengo un intervalo que ya sea que tienda al infinito positivo o infinito negativo, puede tomar cualquier valor hasta acá. De, yo qué sé, aquí va a estar el 0. Es importante siempre ubicar el 0 en una recta. Yo qué sé, si tomo un intervalo de esta manera, aquí va a estar A. Yo sé que esto significa que A, más bien, yo sé que esto significa que X va a ser mayor o igual a A. Pero no puedo poner un valor fijo o igualarlo con el infinito porque el infinito no tiene un valor fijo. Tienen que recordar, ojo, nota, tienen que recordar que el símbolo menor y mayor es para los abiertos. Y ojo, aclaro, el símbolo igual no figura, no existe, es el patito feo en los intervalos. El símbolo igual es el patito feo. Ahora bien, el otro, súper ramadre. El otro es menor o igual, o mayor o igual. Estos son para un cerrado. Y ya, realmente todo esto es. Listo. Realmente todo esto es lo que tienen que saber de introducción a los intervalos. Después nos vamos a ir con desigualdades en ecuaciones. Después nos vamos a ir con funciones, después con límites, después ya con reglas de derivación y a chingar de madre lo que siga. Ok. Solo tienen que recordar eso y una vez que ustedes aprendan que simplemente menor y mayor que son para los abiertos y menor o igual que y mayor o igual que son para los cerrados, pueden deducir cualquier tipo de intervalo que les pongan. Un ejemplo muy rápido ya para terminar el video. Si a mí me ponen el intervalo, supongamos en mi examen, me ponen, representa el siguiente intervalo, menos 3,2, y tiene aquí un paréntesis, y aquí un corchete, represéntalo en forma de desigualdad, ¿qué tengo que hacer? Muy fácil. Primero, número 1, no culiar. Número 2, voy a anotar esta flechita. ¿Y qué voy a hacer? Primero me tengo que fijar en el menos 3. El menos 3 es más chiquito que 2. Por lo tanto, va primero. Menos 3. Ahora me tengo que fijar en si lleva este número, que es el más chiquito, si lleva un corchete o un paréntesis. Si lleva un corchete, ok, es menor o igual que un número X. ¿Qué pasa aquí? El 2 lleva un paréntesis, lo que significa que X es menor que 2. Y así es como yo traduzco. Yo qué sé, me pueden decir también menos infinito, 8. Y 8 en intervalo abierto, ¿no? Ok, no me estreso. Yo sé que X debe de ser menor que 8. Otro ejemplo. Un intervalo cerrado. Menos
significa esto que x va a ser mayor o igual que menos 10. Así es como yo traduzco. Realmente es importante saber traducir esto para resolver desigualdades y para lo posterior que viene, porque realmente un límite lo vamos a entender en un momento, pero un límite es cuando yo puedo decir que una x va a tender a cierta cantidad en un cierto determinado momento, ¿no? ¿Qué debo de recordar? Simplemente esto, que debo de recordar simplemente qué significa un paréntesis, un corchete y ya chingo a su madre. Con que yo sepa que un corchete es para esto y con que yo sepa que un paréntesis es para este símbolo, fantástico. Y bueno, eso ha sido todo por la introducción a el cálculo. El siguiente video va a ser de desigualdades, todos los tipos de desigualdades que hay, cómo se resuelven las desigualdades. Una desigualdad es como una ecuación, por eso se llama inecuación. Pero bueno, lo vamos a ver en el siguiente video. Espero que toda esta información les sea de utilidad. Nos vemos en la próxima.